Sigamos con la inducción mutua. Inducción mutua. Bien, la inducción mutua es el fenómeno que ocurre cuando se induce una fuerza electromotriz en un circuito debido a los cambios de flujo de otro circuito. Por ejemplo, si yo tengo un circuito compuesto por una bobina con una fuerza electromotriz de 1 y hago circular por acá una corriente I1 variable en el tiempo, y cerca de ese circuito, de esta bobina, tengo otro circuito con otra bobina. Supongamos que este sea N1 vueltas, N2 vueltas, y por acá circula una corriente I2 también variable en el tiempo debido a una fuerza electromotriz E2. Bien, acá se induce una fuerza electromotriz debido a los cambios de flujo del otro circuito. Veamos. Si esta corriente circula por esta bobina y varía en el tiempo, esta bobina va a crearse aquí un campo magnético variable debido a esa variable o a esa corriente variable. Por lo tanto, ese campo variable produce aquí un flujo magnético, o sea, una línea de inducción acá, una línea de inducción, que estas líneas de inducción van a abarcar sobre esta otra bobina. Por lo tanto, esta bobina va a sentir un cambio de flujo debido al otro circuito. Por lo tanto, ese cambio de flujo que se siente acá debido al otro circuito va a inducir una fuerza electromotriz aquí de suma con respecto a la que se tiene acá. Lo mismo ocurre acá. Si por aquí circula una corriente variable en el tiempo, este campo magnético está variando en el tiempo debido a esa corriente. Ese campo magnético produce un flujo acá y las líneas de inducción acá alcanzan a abarcar la otra bobina. Como estas líneas de inducción están cambiando en el tiempo, se va a producir aquí una variación del flujo magnético debido a esta corriente. Por lo tanto, aquí se va a sumar otra fuerza electromotriz. Fuera de esta se induce una fuerza electromotriz acá debido a los cambios de flujo de este circuito. O miremoslo de otra manera. Supongan que yo tengo aquí un núcleo y embobino acá. Y por este lado del núcleo hago otra bobina. N1 vueltas, N2 vueltas. Si aquí le alimento con una fuerza electromotriz, circula aquí una corriente I. Pero supongamos que esta corriente I cambia con el tiempo. Por lo tanto, ese campo magnético producido dentro de la bobina va a cambiar en el tiempo debido a esta corriente. Por lo tanto, sobre este núcleo va a haber unas líneas de inducción que van a recorrer todo este núcleo, y esas líneas de inducción están cambiando con el tiempo. Por lo tanto, aquí se va a producir en todo momento un flujo magnético debido a esa corriente y está cambiando con el tiempo. Por lo tanto, al llegar acá a esta bobina, esa bobina va a sentir una variación del flujo magnético debido a esa corriente. Y al sentir aquí una variación del flujo magnético, se va a inducir acá una fuerza electromotriz. Es lo que se llama inducción mutua, de que el flujo magnético, los cambios de flujo producidos en una corriente, en un circuito, produce una fuerza electromotriz inducida en otro circuito. Eso es la inducción mutua. Entonces, vamos a hallar las ecuaciones de la inducción mutua, lo que llaman acople magnético. Vamos a hallar el flujo total que se está produciendo en esta bobina. Entonces decimos, el flujo total en 1 de la bobina 1 debido a la corriente 1 es igual al flujo producido por su propia corriente, o sea, flujo en 1 debido a su propia corriente, más, debido a que aquí se con una corriente 2, aquí va a haber un flujo que va a abrazar esa otra bobina, la va a abrazar, o sea, va a sentir un flujo producido por esa corriente, le va a ser un flujo de 1, flujo en 1 debido a la corriente 2. Es decir, en esta bobina se van a producir dos flujos, un flujo debido a su propia corriente y un flujo producido por la corriente I2 que circula por esa bobina, pero este flujo va a alcanzar a la otra bobina de corriente I1. Como las corrientes están variando, entonces los flujos magnéticos van a estar cambiando. Entonces decimos que la
derivada del flujo en 1 con respecto al tiempo, vamos a poner a variar esa expresión, derivada del flujo 1,1 con respecto al tiempo, más la derivada del flujo 1,2 con respecto al tiempo. Multipliquemos por N1 espiras, por N1 espiras, o sea, por el número de espiras de la bobina 1, del circuito 1. Multiplicando ambos lados para que no altere, tenemos N1, la derivada del flujo 1 con respecto al tiempo igual N1 del flujo 1,1 con respecto al tiempo más N1 derivada del flujo 1,2 con respecto al tiempo. Ese es N1. ¿Qué es N de phi t? N de phi t es la fuerza automotriz acá. O sea que esto es fuerza automotriz total acá, en ese circuito. Es igual. N1 derivada del flujo 1 de su propia corriente. Si ustedes recuerdan, cuando vimos inductancia, esto es igual a L de I de T. ¿Recuerdan eso? Esto es igual a L1 de inductancia de la bobina 1 derivada de su propia corriente I 1 con respecto al tiempo. Más, este número es que lo podemos meter dentro de la derivada y no altera. Derivada con respecto al tiempo de N1 por el flujo de 1,2. Aquí podemos ver un producto del número de espiras de la bobina 1 por el flujo N1 debido a la corriente 2. Esto es proporcional a una constante. Esa constante lo voy a llamar M12, multiplicado por la corriente I2, porque el flujo en 1 debido a la corriente 2 es proporcional a la corriente I2. Este M12 se le llama inducción mutua. M12 se llama inducción mutua o coeficiente de inducción mutua, lo llamamos M12, o sea, en 1 debido a 2. Para establecer una igualdad, bueno, aquí le establecemos una igual, como ya le colocamos aquí una constante, entonces establecemos ya una igualdad de una vez. Entonces tenemos que M12 es igual a N1 flujo en 1,2 sobre la corriente I2. Ya si obtenemos cómo hallar el coeficiente de inducción mutua o la inductancia mutua de la bobina 1 producido por la corriente del circuito 2 o de la bobina 2. Esto, como pueden ver, Weber sobre amperio tiene unidades también de henrios. Eso tiene unidades de henrios. La misma unidad de la inductancia propia o autoinducción. Bien, una vez definido este N1 flujo 1,2 por un coeficiente multiplicado por la 42, lo reemplazamos acá y nos quedaría que E1 es igual a L1 derivada de I sub 1 con respecto a T más derivada con respecto al tiempo de N1 por el flujo 1,2. Es M12 por I2. Por I2. Por I2. Como el coeficiente de inducción mutua generalmente es una constante, depende de qué tan lejos se encuentren los dos circuitos o las dos bobinas uno con respecto al otro. También depende de la forma geométrica de los circuitos. Eso realmente es una constante. Podemos sacarlo de la derivada, y nos quedaría E1 igual L1 derivada de 1 con respecto a T más M12 derivada de I2 con respecto a T. Y aquí encontramos que la fuerza electromotriz acá total es la suma de dos fuerzas electromotrices debido a su propia corriente más la fuerza electromotriz creada acá por
variación de la corriente del otro circuito en la bobina del circuito anterior. O sea que se induce una fuerza electromotriz debido a su propia corriente y una fuerza electromotriz debido a la variación de la corriente del otro circuito. Es lo que llamamos la ecuación de circuitos acoplados magnéticamente. Ahora, ¿qué pasa con E2? Con la fuerza electromotriz E2, o sea, el circuito 2, debido a la variación del flujo, que acá debido a su propia corriente y más debido a la corriente I1 por la bobina 1, que va a interactuar con el flujo magnético sobre la bobina 1. Se hace un nuevo procedimiento. Hallamos el flujo total en 2 es igual al flujo total de 2 debido a la corriente 2 más el flujo total de 2 debido a la corriente 1, y hacemos lo mismo. Derivamos todo, lo derivamos, multiplicamos por N2, el número de espiras de acá, que es N2. Bueno, y para no volver a repetir ese proceso, vamos a llegar a la siguiente ecuación. E2 igual a L2 de I2 de T más M21, o sea, coeficiente de inducción mutua en 2 debido ya a la corriente 1, en 2 debido a la corriente 1, o al circuito 1, de derivada de I1 con respecto al tiempo. Y aquí vemos las dos ecuaciones de acoples magnéticos. E2 es la suma de la fuerza electromotriz creada por su propia corriente en la bobina, más la fuerza electromotriz creada por la variación de la corriente del circuito 1 sobre el circuito 2. N21, que es la inducción mutua entre los dos circuitos. Se puede mostrar que M12 es igual a M21 y eso es igual a L. Es igual a L. Se puede mostrar eso. Y también se puede mostrar de que cuánto vale M, la inductancia mutua entre un par de circuitos, de que se puede mostrar de que M es igual a la raíz cuadrada de L1 por L2.